Bueno, muchísimas gracias de vuelta. Buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a esta pequeña charla de Endoxa. Hoy, 2 de marzo del 2022, les quería compartir una temática que me llamó muchísimo la atención. Nosotros aquí en la oficina litigamos muchísimo con el Estado en el Tribunal de Cuentas. Y en una demanda puntual que tuve una discusión enorme con la aduana, trabajé con un colega que se llama Julio Jiménez. Y con Julio descubrí que hay un mundo enorme en el marco del análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Cuentas, en su sala 1, en su sala 2 y en la Corte Suprema, en su sala penal, que actúa como un tribunal de apelación en lo contencioso, donde se mantiene exactamente la misma idea. Y este análisis, además, es jurisprudencia en el término clásico, en el significado clásico del concepto. O sea, es una repetición constante y frecuente de la misma manera de resolver situaciones de hechos similares. Y por eso, esto es algo que les voy a mostrar mientras hablamos después, se plantean no solamente un antecedente que me puede servir a mí en un caso, sino decenas de antecedentes de la manera de pensar constante que está hoy en el Tribunal de Cuentas a disposición de un litigante a la hora de discutir sus cosas con el Estado. Entonces, de eso se trata esta charla de hoy, mostrarles lo que hay para que ustedes hagan uso en la discusión con el Estado, o si son de repente asesores estatales, para no cometer los errores y que este tipo de discusiones no se planteen en contra de la administración, que en definitiva le beneficia a los administrados o a los ciudadanos en general. Empiezo por compartir la pantalla. Les armé una presentación, y con esta presentación que la van a tener ahora en pantalla, nosotros vamos a poder hablar sobre temas que visualmente ustedes tienen a consideración, y a su vez después lo van a poder tener en un video en concepto de grabación. ¿Cómo se plantea este asunto, ¿verdad? Nosotros tenemos hoy en día los sumarios administrativos manejados desde el punto de vista 100% desde las normas que son orgánicas de cada una de las instituciones públicas del Estado. O sea, discutir con aduanas según el Código Aduanero, discutir con la ANDE según el inmenso mundo orgánico de las normas de la ANDE, discutir con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas con sus normas de contrataciones públicas, discutir la cuestión con la ESAP, con la ERSAN, con quien queramos. Todo tiene que manejarse dentro del amplio mundo de las diferentes normas orgánicas de cada uno de los entes públicos que llegan o que llevan sus discusiones a lo contencioso administrativo. Entonces, lo que se está encontrando acá es un criterio que le va a servir a las personas para sostener la misma discusión con el Estado, sea defendiéndose del Estado o evitando que el Estado sea atacado, asesorándole bien. Sirve de ambos lados y de ambos lados le beneficia al ciudadano. Esa es un poquitito la intención de este asunto. Muy bien, yo presento como regla general, como idea general, y no hablo de principios, porque no hay una ponderación acá, no hay una opinión, sino como algo que se está instalando en las sentencias, entendidas estas como normas particulares que forman parte del derecho positivo vigente paraguayo. La idea es considerar el concepto de duración razonable, este es un tema que les voy a mostrar mejor, sobre la base de que todo proceso tiene que terminarse. Nadie entra a litigar con nadie de manera infinita. O sea, uno entra a todo proceso con el afán de que ese proceso se termine con el dictado de una sentencia.
principio o regla general que está extendida al mundo administrativo dentro de las discusiones que se dan en el marco de los sumarios. Este principio procesal está estudiado en la doctrina procesal como el principio de eventualidad, por si lo quieren, digamos, en términos teóricos, analizarlo mejor o estudiarlo mejor a futuro. ¿Qué significa eso? Eventualidad también es sinónimo de transitoriedad, en el sentido de que los eventos transitan y se terminan, se suceden y se terminan, se dan y se acaban. Nada es infinito en términos procesales. Nada debería ser, en concepto de regla o de norma, de ninguna manera considerado infinito. Este principio procesal de eventualidad o de transitoriedad, en el marco de lo que se entiende por duración razonable de un proceso, o en este caso de un sumario, tiene base en 4 normas que están citadas ahí. En el artículo 17, numeral 10 de la Constitución, por un lado, en el artículo 40 de la Constitución, que es este acto de peticionar a nuestras autoridades, en el Pacto de San José, que es Ley Nacional 1/89, artículo 8, donde están las garantías judiciales, y en la Ley 4679 del año 2012, donde están establecidos los trámites administrativos. Y toda esta regla general de duración razonable, de una idea de que lo que se discute debe terminar en algún momento, de toda esta idea de un principio de eventualidad o transitoriedad remarcado en estas normas, va de la mano inexorablemente. No se puede separar de la idea de perentoriedad de los plazos. Y cuando hablamos de perentoriedad, lo pongo en rojo en pantalla para mostrar su trascendencia, es porque no necesariamente las normas establecen que hay una duración razonable, pero sí todas o la gran mayoría establece que sus plazos son perentorios. Entonces, si un plazo perime, si un plazo es perentorio, quiere decir que transcurrido se acaba y produce un efecto determinado en términos jurídicos. Estas son las reglas generales, en mi opinión, que sustentan todo lo que encontramos en el marco de una discusión en términos jurisprudenciales. Les muestro cómo se da esto. Estos son ejemplos. Un plazo es perentorio y no se puede prorrogar si una norma determinada establece que una persona tiene un plazo de 5 días. Si el plazo es de 5 días y es perentorio, quiere decir que terminados los 5 días, transcurrido el término establecido por la ley, el efecto que produce ese plazo se acaba ahí. Y no lo puedo prorrogar. No puede ser 6, no puede ser 7, no puede ser más tarde, no puede moverse. Esa es la clave. Si ustedes analizan, por ejemplo, la ley de las telecomunicaciones, donde uno discute normalmente con Conatel, van a encontrar el sistema normativo de plazos perentorios e improrrogables en el artículo 112. Si hacen lo propio cuando discuten con cualquiera de todos los municipios que existen en el país, van a encontrar que en los artículos 100, 106, 109, 112, 116, 121, 270, 271 de la Ley Orgánica Municipal establece la perentoriedad y la improrrogabilidad de los plazos a la hora de discutir con las diferentes municipalidades. En la función pública, todo lo que tenga que ver con las actividades de los funcionarios, artículos que están en pantalla, 77 y 120, ocurre lo mismo. En la CONACOM, cuando una persona discute cuestiones de competencia, en los artículos que están en pantalla, en su ley orgánica, se establece la perentoriedad y la improrrogabilidad de los plazos. Cuando uno discute con el Banco Central del Paraguay, tanto en la ley vieja, en la 489, como en la ley nueva que la modifica en su artículo 107, también se establece 100% la perentoriedad y la improrrogabilidad de los plazos.
pueden encontrarlo en aduanas, pueden encontrarlo en la ley de migraciones, pueden encontrarlo en la ley de contrataciones, pueden encontrarlo en la ley del ARSAN. Y estos son ejemplos de cómo diferentes normas orgánicas, leyes, establecen específicamente en sus articulados las diferentes disposiciones que establecen esta perentoriedad de la que hablábamos al comienzo. Ahora bien, si yo pudiera hacer un recuento de los diferentes fallos que empezamos a leer y a rejuntar en toda la consideración de todos sus considerandos, les pongo en pantalla 15. Tribunal de Cuentas en su segunda sala, en su primera sala y Corte Suprema de Justicia en su cuarta sala, que es la que atiende estos temas como apelación. Estos acuerdos y sentencias que tienen números y que tienen fechas a simple vista le muestran a una persona que todo esto que está haciendo hoy en día, tanto el Tribunal de Cuentas en cualquiera de sus salas con la Corte, lo está haciendo hace muchos años. Lo está haciendo desde en lo que yo encontré y lo que ya viene sirviendo prácticamente desde el 2008. 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, sin parar, sin cambiar el criterio. Y esto le va a permitir a los abogados que trabajan en la jurisdicción contenciosa administrativa, atacando el Estado o, en su caso, defendiendo el Estado de los ataques de los demás, cómo pueden o no anularse actos administrativos en función de la irregularidad, o sea, ir en contra de la regla, ir en contra de la norma, por el exceso de lo que estos fallos consideran plazos razonables. Yo no sé si se aprecia en pantalla, voy a achicar la camarita de la filmación. Del lado derecho, si ven mi cursor, hay una flecha azul y aquí dice la palabra descarga. En esta palabra descarga que está aquí, está hipervinculado el enlace donde la gran mayoría de estos fallos que están en pantalla, más la presentación que estoy haciéndoles ahora, más el PowerPoint, más las diferentes cuestiones que están detrás de esta idea, están subidos en este enlace. Entonces ustedes después pueden perfectamente acceder aquí y ahí obtener todo lo que estamos diciendo en este video y todo lo que se está mencionando en esta presentación. Con eso yo creo que ustedes van a tener posibilidad de perfectamente alcanzar cualquier información en términos generales. Muy bien, vamos a entrar un poquitito a una cuestión que a mí me gusta mostrar sobre este tema. Este es un gráfico que lo único que hace es, de alguna manera, mostrar en términos sinópticos lo que vienen haciendo los tribunales de cuenta y lo que viene haciendo la Sala Penal de la Corte Suprema a lo largo de los años. En la línea de arriba, de izquierda a derecha, el Tribunal de Cuentas viene manteniendo su opinión en los últimos 12, sino 13 o 14 años, fácilmente. Y en la Corte Suprema, en los fallos que encontré, en los últimos 9, casi 10 años. Y lo curioso es, por eso esa línea colorada está en el medio, es que la ley de los trámites administrativos, invocada por los diferentes fallos, recién aparece en el 2012. Eso muestra, de alguna manera, que las personas que trabajaron estas ideas desde el Tribunal de Cuentas, desde el año 2008 en adelante, antes de la ley, están haciendo una construcción absolutamente pretoriana del derecho. Están haciendo una construcción específicamente de la interpretación de normas de otra jerarquía que no suponen la existencia de una ley. Están haciendo, repito, la interpretación de la Constitución, que encontrábamos más adelante. Están haciendo la interpretación del Pacto de San José,
que la vamos a encontrar más adelante, que la encontramos más adelante, y estaban haciendo una interpretación de este principio de eventualidad o de transitoriedad traído al caso concreto por una labor de interpretación pretoriana de los jueces. Recién desde el 2012 en adelante van a encontrar que los fallos mencionan la ley, pero antes no, y sin embargo los fallos están. Entonces hay un trabajo de interpretación que hacen los jueces usando la Constitución, usando el tratado, metiendo razones procesales de doctrina, Alvarado Belloso en este caso puntual, para sacar una opinión sobre temas en discusiones con el Estado. Y eso es lo que les quería mostrar y después construir la idea con un par de tesis y una conclusión que quedan para el final. Fíjense los argumentos. El acuerdo y sentencia 751 del 16 de julio del 2013 de la Corte Suprema de Justicia, y el voto es del ministro Sindulfo Blanco, al que se adhieren Benítez Riera y la doctora Pucheta, establece estos temas. Por un lado, la duración razonable. Por otro lado, la idea de cuestión previa y la calidad de una defensa perentoria. Si uno lee el fallo, este fallo después lo van a tener ustedes, por supuesto, ¿qué dice el doctor Sindulfo Blanco? Que fundamentada la nulidad del acto administrativo, corresponde, esto está en amarillo, de manera previa, la introyección a la cuestión de fondo disputada sobre la duración del procedimiento sumarial. ¿Qué es lo que está diciendo el ministro Sindulfo Blanco? Antes de discutir la cuestión aduanera, antes de discutir si había un problema de contrabando, antes de discutir si había un problema de defraudación, de falta, de diferencia en términos de importación o exportación de bienes y servicios, etcétera, hay que ver cuánto tiempo le costó a la aduana dentro de su sumario determinar si hubo o no falta. Y lo hace de manera previa. O sea, si la cuestión previa en términos de duración razonable muestra que hubo en exceso, la Corte ya no entra al fondo de la cuestión y te dice, no importa si hubo o no hubo defraudación, no importa si hubo o no hubo diferencia, no importa si hubo o no hubo falta administrativa, porque te tomó demasiado tiempo determinar eso, y en calidad perentoria, como ocurre con las excepciones en un proceso civil, por ejemplo, la cuestión previa, determinado el exceso, anula el acto administrativo. Impresionante. Entonces, le está dando la acción contenciosa de la persona o de la empresa administrada que plantea en términos de duración, si da argumentos suficientes para mostrar que la duración razonable se excedió, Tribunal de Cuentas y Corte Suprema te garantizan la anulación del acto administrativo. Aunque no tengas razón. Porque quiere decir que la administración pública del Estado, aunque sí tenga razón, tenía que tenerla en tiempo, no fuera de tiempo. Esa es la idea. Estos argumentos en el acuerdo de sentencia 751 también llegan a estos extremos. Sindulfo Blanco, de vuelta, dice lo siguiente. Esta duración razonable, si es excesiva, se da por la superación del plazo legal. La excesiva duración del procedimiento sumarial significa que el Tribunal de Grado entendió que con ello fue superado en demasía el que está previsto en la legislación. Lo que pasa es que la legislación no tiene, y ustedes no van a encontrar un artículo que diga duración razonable del sumario, o no van a encontrar un artículo que diga duración razonable de tal etapa. Pero sí van a encontrar que un sumario tiene diferentes etapas que tienen que darse en diferentes plazos, que son siempre perentorios y no se pueden prorrogar. Con eso en mesa,
lo que la Corte está diciendo y lo que el ministro Sindulfo Blanco decía y Benítez Riera y Pucheta adhirieron y la Corte hasta hoy mantiene el criterio es que no puede tardar tanto. No puede tardar tanto. Ni el tribunal ni la Corte en decirte lo que te tiene que decir. Porque eso no es razonable, es excesivo y supera los plazos legales que se leen en la ley. A modo de ejemplo, usted puede denunciar que existió una falta administrativa determinada. Se inicia el sumario y usted tiene 5 días para presentar su descargo, o 5 días para responder una denuncia, o tiene 10 días para producir sus pruebas, tiene 5 para plantear un alegato, el administrador tiene 10 días o 20 días para darle una resolución, y el director en segunda instancia puede tener otros 10 o 20 días para considerar la reconsideración. Si usted suma los 5, los 5, los 10, los 10, los 20, los 20, va a tener en términos matemáticos, ojo, la suma de plazos legales por diferentes etapas que no se pueden prorrogar y que transcurridos perimen. Es razonable sostener que la sumatoria de eso, si se pasa o si se supera, se excede lo que dice la norma. Esto está diciendo la Corte. Este argumento, a su vez, va de vuelta subrayado con la idea de perentoriedad. De ahí el color rojo. El acuerdo y sentencia 751 del 2013 menciona esto. El decreto, cuando se hacía esta discusión, mencionaba que la reglamentación en términos aduaneros de la vieja ley de aduanas del 85 no establecía la perentoriedad de los plazos. O sea, Sindulfo Blanco hace un trabajo de comparación normativa de la vieja ley con la nueva ley. Hace el trabajo de explicar que la ley vieja no decía que sus plazos eran perentorios, pero la ley nueva de aduanas, el Código Aduanero del 2004, sí dice eso. Entonces los jueces tienen delante hoy normas o reglas generales que les obligan a ellos a juzgar con plazos que perimen y con plazos que no se pueden prorrogar, cosa que no ocurría antes. Entonces, esto señala el ministro en su acuerdo y sentencia. Esta variación que se da en la norma o en el orden normativo, como menciona él, plantea para la Corte una posibilidad de decir lo que antes no se decía. Es decir, no se registran precedentes ante esta instancia, Corte Suprema, por lo que la resolución de este caso, acuerdo y sentencia 751, supone un nuevo criterio. La Corte hace, como ocurre en los Estados Unidos, el cambio del criterio del Tribunal Superior, o sea, de la máxima instancia jurisdiccional, en la lectura normativa a la hora de discutir con el Estado. Estamos hablando de un cambio de criterio expreso, explícito, metido en el fallo 751 del año 2013. En términos cronológicos, este fallo no es el primero respecto de cómo el Tribunal de Cuentas viene diciéndolo en el 2008. Pero sí es el único de los que leí que hace una expresa mención, una intención claramente dicha de los ministros de Corte de decir esto ahora con el nuevo criterio se va a juzgar así. Y para ellos la cuestión caduca por el solo hecho de que está establecido en la ley. Palabra caducidad que por primera vez se empieza a introducir, por lo menos en la presentación, ministerio legis. O sea, no es porque quiere el juez, porque está en la ley. El juez se pone a sí mismo un marco normativo del que no puede salir en máxima instancia. Y si bien es cierto, Sindulfo Blanco hoy ya no está, y la doctora Pucheta hoy ya no está, estos fallos siguen siendo citados, porque la Corte está funcionando hoy como órgano. Está funcionando como sala, con criterio establecido que se sigue defendiendo. Por eso es que es tan relevante.
Este 751, en el mismo voto, en el mismo ministro, empieza a mencionar por primera vez las normas sobre las que construye la idea. Constitución, artículo 17, que es el del debido proceso, numeral 10. Pacto de San José, artículo 8, garantías. Código penal, que para el caso aduanero, por eso se cita acá, es la ley supletoria. Nosotros tenemos el Código Procesal Civil, que es el tronco común para un montón de leyes que no tienen establecidas ciertas cuestiones. Entonces el Código Procesal suple el civil, las normas orgánicas del sistema administrativo. Pero en el caso aduanero funciona el Código Procesal Penal y sus normas son las que establecen qué debe hacerse en términos de proceso sumarial. El artículo 380 del Código Aduanero hace esta remisión expresa, se recoge la idea del 136 del Código Procesal Penal y ahí sí, toda persona tiene derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razonable. Esto es Wolfgang. Esto es herencia del Código con identificación procesal penal alemana introducida a la discusión administrativa con el Estado por interpretación de un ministro de corte. Adherido por Benítez Riera, que sigue siendo ministro y sigue siendo de la misma sala, y adherido por Alicia Pucheta. Fíjense cómo construyen la idea. Constitución, Pacto de San José, Código Procesal, Código Aduanero, debido proceso, interpretación en términos de principios procesales o garantías judiciales en la discusión con el Estado por parte del ciudadano. Este acuerdo y sentencia le cita específicamente a Adolfo Alvarado Belloso. Increíblemente, ¿verdad? Porque todo proceso debe ser necesariamente transitorio, no es perpetuo. Transitorio significa que tiene que acabar. Y esta idea de Adolfo está reconocida en la idea de finitud de los pleitos, no son infinitos. Por eso es que este principio o de transitoriedad, según algunos autores, o de eventualidad, según Alvarado, está metido en la idea de debido proceso, porque para Alvarado esto forma parte de su idea de debido proceso. No puede ser proceso considerado debido si no termina nunca. Todo proceso debe terminar alguna vez. De ahí que el principio que él llama de eventualidad está inserto en la idea de debido proceso. Y esto recoge esto, Sindulfo Blanco en su voto. Haciendo mención, está entre paréntesis, de la edición Rubinsal-Cunzoni, que es santafesina. Paraguay no había hecho todavía la adopción del libro de Alvarado para la ley paraguaya a comienzos del 2012. En el 2004 trajo un tomo rojo cuando esta obra no estaba terminada todavía y la incorporó con fuente santafesina que está escrita para un Código Procesal Civil de Santa Fe que es base del Código Procesal Civil paraguayo. Entonces no es una doctrina menor, sino que es una doctrina que tiene y ha sido fuente de normas procesales paraguayas la que utilizó la Corte para este caso. La idea de un proceso indefinido en el tiempo, cuadro de abajo, llámese sumarial, llámese ordinario, colisiona con la idea de debido proceso. La idea de Alvarado se vuelve la idea del ministro, plenamente incorporada. Esto está actualmente establecido y Alvarado sigue defendiendo las mismas ideas. Entonces, de transitoriedad, de plazo razonable, de prorrogabilidad, de perentoriedad, de integración de las normas, pasamos ahora a debido proceso, que es una construcción que sale de la Constitución y que sale del Pacto de San José, más la definición que le da la doctrina, en este caso Alvarado, sobre su idea de debido proceso, donde este principio es uno de las ideas o de los conceptos que él integra en el debido proceso. Este argumento se produce a su vez con estas cuestiones. Cuantificar la duración máxima del sumario administrativo ante la aduana, como hizo el Tribunal de Cuentas de origen, deja abierta la posibilidad
de incurrir en limitaciones indeseadas. Flexibiliza el ministro la suma y dice, no tiene que hacerse sobre la base de que el cálculo es de 107 días, un 107 para todos los casos. Siempre tiene que analizarse el caso particular y concreto. De vuelta, esta es una construcción pretoriana, 100% pretoriana. ¿Qué tiene que hacer Miguel Zelaya? ¿Qué tiene que hacer Sonia Aquino? ¿Qué tiene que hacer Humberto Vera Filippi? ¿Qué tiene que hacer Frei Mourinho? Cuando van a discutir con el Estado, el caso de ustedes, como se haya dado en el sumario de ustedes, tiene que meterse en la norma. El trabajo del abogado es hacer una inferencia de su caso concreto y particular en la norma general y mostrarle al Tribunal de Cuentas y mostrarle eventualmente a la Corte que su caso excedió el plazo razonable de esa norma particular. Y tienen que poder mostrar esto. Y si lo logran hacer, están diciendo que el acto administrativo que están atacando al excederse violó la Constitución, violó el Pacto de San José, violó el principio de transitoriedad, violó el plazo de ¿cómo se llama? Perentorio e improrrogable y por ende el debido proceso. Entonces, con estas cosas en mente, si ustedes logran mostrar su caso concreto así como está, el Tribunal de Cuentas, cualquiera sea la sala, y la Corte en sala penal te van a decir, esta es una cuestión previa. Entonces lo que dice el doctor Zelaya hay que ver ahora mismo, antes de analizar si hubo o no defraudación, antes de ver si hubo contrabando, antes de ver si hubo diferencia, primero hay que ver cuánto le tomó al Estado analizar. Y si tiene razón el doctor Zelaya, nulo el acto administrativo y a otra cosa. Y anulado el acto administrativo en sede contenciosa, aquello no existe. Y por ende, el doctor Zelaya o el cliente del doctor Zelaya ni defrauda, ni contrabandea, ni genera diferencias, ni falta administrativa de ningún tenor. Porque le dan un trámite de cuestión previa en el marco de una defensa en términos perentorios como ocurren con las excepciones en un proceso común y corriente, cosa juzgada, prescripción, etcétera, etcétera. Termina la cuestión. Esto está dicho en el fallo de la Corte haciendo un cálculo que yo les pongo aquí a modo de ejemplo. Lo que tienen delante es la instrucción de un sumario en la norma hoy día Código Aduanero con las diferentes etapas que la propia ley o Código Aduanero dice según sus días, columna 2, según los artículos, columna 3. Es decir, que una persona me denuncia, supongan, un funcionario público de la aduana del puerto de Valle, el Vista, para los que trabajan con contenedores en Canal Rojo, dice, denuncio que la empresa importadora de celulares número tal acaba de tener un vicio en la nomenclatura, nos trae celulares, en realidad trae juego electrónico, hay un error en la declaración jurada de los impuestos por A, B, C, D, motivo, y te sanciona. Esa denuncia, en el marco de un sumario, se le traslada a la importadora y se me corre vista para que yo en 6 días, artículo 13 y 2, diga qué es lo que debo decir. Si hay algo que decir y hay algo que ofrecer, traemos el despachante, traemos el importador, consultamos el Sofía, hablamos con el exportador del país de origen, etcétera, metemos las pruebas en 20 días, porque lo dice el 367 del Código Aduanero. Si por alguna razón el Sofía se descompuso o la respuesta del puerto desde enfrente tarda más, yo puedo prorrogar el plazo de 20 a 30, más 10, porque el 367 me dice. Y así construyo desde la lectura de la ley los plazos que según la ley instruyen el sumario o le dan un procedimiento y sumo al final, esto no puede tardar más de 108 días. Ese es el cálculo matemático aritmético que está haciendo el Tribunal de Cuentas en sus salas con la Corte, en su sala a la hora de establecer el plazo razonable. Y este cuadrito, que es un Excel que yo uso en mis demandas, tienen que hacerlo ustedes para mostrar cómo entre el día 1, denuncia, apertura del sumario, ahí de instrucción, más el día último, resolución del sumario,
la suma de plazos de la norma razonable ha sido violada en su caso. La prueba instrumental, la copia del sumario. No necesitas más nada. Si ustedes tienen hoy la posibilidad de mostrar que esto está superado, sin testigos, sin peritos, sin informes, sin nada, la cuestión se reduce a una cuestión eminentemente documental. Y si le pueden mostrar a los jueces esto, el pleito como cuestión previa está ganado, en doble instancia, sin tocar el fondo. Así de sencillo. Este cálculo se puede, por supuesto, reproducir con cualquier norma. Se cambian los artículos de la norma determinada aquí, se cambian los días, si es que varían, se hace una sumatoria y esta sumatoria de plazo normativo se compara con la que ocurrió en la realidad. Los plazos son siempre hábiles, porque las normas establecen hábiles. Nuevo acuerdo y sentencia. Fíjense lo que dice ahora el Tribunal de Cuentas, segunda sala. Aquí el voto fue de la magistrada Celeste Jara. Celeste Jara hasta hoy trabaja en la sala. De hecho, en este año es presidente, no solo de la sala, sino que también de la Asociación de los Magistrados Judiciales en Paraguay. O sea, Celeste oye o dice las cosas y no es una palabra menor. A pesar de que en este caso la disidencia es de Ramón Ojeda. Arsenio Coronel se mantiene en el Tribunal de Cuentas y sigue trabajando hoy, pero Ramón ya no. Su disidencia está fuera de discusión. ¿Cómo planteó la cuestión? Para que un sumario sea válido, dice el Tribunal de Cuentas en la Sala 2, debe cumplir requisitos formales establecidos, respetando el debido proceso, respetando garantías procesales, respetando plazos correspondientes. Tres ideas que ya se mencionaban hasta este momento. Y eso supone que el Código Aduanero, si bien no establece un plazo de duración máxima, eso no impide que el Tribunal de Cuentas haga una revisión sobre lo que son requisitos formales o de debido proceso o de garantías procesales y del control de sus plazos. Insisto, no necesariamente las leyes que les toquen a ustedes discutir van a mencionar que el plazo razonable está, pero eso no impide, en el marco de esta construcción pretoriana que hacen los tribunales, de plantear la cuestión. ¿Qué dice Celeste a continuación? Considerando que el Código Aduanero establece claramente los plazos procesales por cada etapa del sumario, ese cuadrito que les dibujé al comienzo, sumando los mismos, tenemos un máximo de 107. Ella sumó 107, yo sumé 108. Y en consideración de la suma que hace el Tribunal de Cuentas, nosotros ahora, ¿qué tenemos? Dice el tribunal. Entramos en el análisis de la mora administrativa y atiendan la frase, el irrespeto del órgano administrativo a las expresas disposiciones legales que forman parte del sistema positivo paraguayo. El Tribunal de Cuentas cree que el director de aduana o de la ESAP o de la ESAN o de la ANDE o de la CONACOM o de la CONATEL, cuando hace lo que quiere con sus sumarios, le falta el respeto a la ley y se vuelve un moroso. Eso es lo que está diciendo en este caso Celeste Jara. Y eso se determina de la suma de los plazos procesales. Arsenio Coronel, que hizo un voto, el número 3 en este caso, pese a la disidencia de Rolando Ojeda, establece, como venía diciendo la Corte, también que la cuestión tiene carácter previo. Es decir, hay que determinar primero si el sumario duró lo que debía durar antes de pasar a determinar después el fondo de la cuestión. Se ratifica el criterio. Este tribunal, mismo acuerdo y sentencia, que también en el voto de Arsenio, hace un simple cálculo matemático de los plazos del sumario y le otorga con eso una estimación del plazo razonable. Pero agrega, vamos a suponer que nosotros podemos decir, para no ser inflexible, que le otorgamos el doble. No le vamos a dar 96 días, vamos a darle otros 96 o otros 98. Porque pueden haber otras diligencias, puede pedir un pedido de informes, puede pedir
una prórroga, puede haber un incidente, puede haber una medida de mejor proveer, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, dice Arsenio Coronel, la suma de ese 98 por 2 llega a 196. Sería más que razonable que le dupliquemos el tiempo o el plazo a la cuestión interna de la administración pública, generando algunas actuaciones que se suelen dar. Medidas de mejor poder, una preinforme, ampliame acá, tráeme esto, te olvidaste, haceme nada, esto, lo otro, se puede tolerar. Pero ese cálculo matemático, si bien le dura un número al que le pone un extra, lo mismo, si se excede el plazo razonable, empuja un poquitito más allá la terminación, pero después, de vuelta, viene el problema de la interpretación pretoriana que el tribunal mantiene. Principios republicanos. Esta es una visión política. Esta es una definición filosófico, teórico y política de la sala. La norma constitucional del Paraguay se ciñe a principios republicanos que le limitan los actos de gobierno y ponen responsabilidad en los funcionarios del sistema. El tribunal está diciendo, damas y caballeros, que la ley está a beneficio de usted, ciudadano, y limitándole el poder al funcionario público. Esto es música para el oído de la gente de a pie. La ley está ahí no para que yo tenga derechos nomás como ciudadano, es para que usted, funcionario público, tenga límites, es para que usted sepa que vive en una república, es para que usted sepa que su poder está limitado, es para que usted sepa que si se excede es responsable, y es para que usted sepa que si no hace esto le falta el respeto a la ley. Eso está diciendo la Corte, esto está diciendo el tribunal acá. Porque el Tribunal de Cuentas se pone en una posición pro ciudadano para combatir el retardo injustificado que en la opinión de este tribunal supone a directamente consagrar la injusticia. No es más debido proceso, no es más un principio de transitoriedad, ya es injusto ahora. Esto es, repito, hay un trabajo pretoriano acá. Los jueces están poniendo una interpretación político-republicana de limitación al poder en el marco normativo en favor del ciudadano. 100%, indiscutible. Y esto es, en posición de este tribunal, un cálculo matemático que a lo sumo con un plazo extra tiene que hacerse desde que se inicia hasta que se termina el sumario. Y ojo con este dato, no con la reconsideración, con la primera resolución. Como en la posición de la Corte, acuerdo y sentencia 503 que tienen en pantalla, el sumario se termina con la primera resolución, con la que te da el administrador. Y si uno le pide al director o al superior jerárquico la reconsideración o el recurso jerárquico, a lo sumo lo que estás ratificando es la conclusión en primera instancia. Entonces, ¿dónde tiene que el abogado o la abogada encontrar el plazo razonable entre que se empieza y se termina en la primera resolución? Lo dice la Corte, no lo digo yo. Más tiempo en favor del ciudadano, menos tiempo en favor del gobierno. Más república en favor del ciudadano, más límite en contra del gobierno. Si el gobierno no hace esto en plazo, te falta el respeto a vos, Karina. Te falta el respeto a vos, Frey. Te falta a vos, Amado. Te está faltando el respeto a vos, porque se está excediendo en el límite que vos tenés derecho a que el otro, por obligación legal, si quiere ser tu funcionario, cumpla. Eso está diciendo la Corte. Y lo está diciendo en el 2017. Entonces, estos son temas que a mí me llaman mucho la atención en la manera en que se expresan los ministros y que se expresan los propios miembros del Tribunal de Cuentas. Por eso es que me gustaba mucho la idea de citar sus nombres, porque hay realmente un trabajo de construcción de cada uno de ellos. No podría aceptarse, o mal podría aceptarse, que un sumario se extienda X cantidad de días. En el ejemplo se hablan de 300. Porque las etapas están concatenadas.
en la opinión de los jueces, están cronometradas en la opinión de los jueces. Y por ende, se tiene que evitar una duración indefinida, que repito, supone injusticia en la opinión de la Corte. Entonces, estas cuestiones le permiten hoy a cualquiera de los abogados que se van a trabajar en el ámbito contencioso a meter un criterio enorme en favor del ciudadano o en favor de la empresa del ciudadano. Porque antes, y esto lo dice ahora el mismo Tribunal de Cuentas, pero en otra de sus salas, está señalado un criterio por Martín Ábalos, sigue siendo juez, por Rodrigo Escobar, sigue siendo juez, y por Belén Agüero, que sigue siendo jueza, si bien ya no en el Tribunal Contencioso. Fíjense cómo plantean ellos la cuestión. Antes de abocarnos al estudio de la supuesta infracción, principio de inocencia, vamos a ver la cuestión previa del procedimiento administrativo aduanero. O sea, de vuelta, cuestión previa. Pero aquí, en un acuerdo y sentencia del 2020, el Tribunal de Cuentas dice, vamos a meternos en el estudio de la caducidad del procedimiento. Aquí ya se nota la presencia de la nueva ley, de la ley que está abajo, 4.679 de los trámites administrativos. ¿Qué dice el Tribunal de Cuentas con esto? En el marco del artículo 17 de la Constitución, lo dice Martín Ábalos, lo adhiere en este sentido, después posteriormente con su manera de ver, pero adhiere Rodrigo y adhiere Belén Agüero, nosotros estamos viendo si hay o no cumplimiento del debido procedimiento, debido proceso, y conculcamiento del Pacto de San José en lo que tiene que ver la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva no es otra cosa que la respuesta en tiempo del Poder Judicial. O sea, uno va a sus jueces para que los jueces te den una respuesta. Uno va a los funcionarios para que los funcionarios te den una respuesta. Están traspolando un principio procesal al ámbito administrativo. Y atiendan esto, Martín Ábalos, porque es un problema de dignidad humana. Es indigno, gente, que dure demasiada la solución de tus problemas. Está diciendo Martín Ábalos. Está trayendo unas ideas que vienen del exterior, y Martín Ábalos ya lo ha dicho cuando concursó para ser ministro de Corte, que su formación es de los estudios que hace de Robert Alexi, que es de los estudios que hace de Manuel Atienza, que es de los estudios que hace de tipos como Vigo, que son personas que hacen ponderación del derecho, aunque no esté en la ley, sobre la base de ideas de justicia, que coincide con lo que se dice acá. Un sumario administrativo caduca porque la ley 4.679 establece un plazo que ha sido superado. Y por ende, ya que está ausente el tiempo máximo de duración en el Código Aduanero, no debe dejarse de atender la existencia de la nueva ley. Y eso le permite, en función de el propio Tribunal de Cuentas, a establecer que el plazo razonable ahora se convierte en un plazo de caducidad. Esta es una construcción otra vez en la interpretación que hace el doctor Martín Ábalos con el ok de la doctora Belén Agüero, con el ok de Rodrigo Escobar. No puede hacerse de otra manera. Pero fíjense lo que dice Rodrigo Escobar. No, espera un ratito. Nosotros no podemos decir lo que la ley nos dice. Este es un giro en Rodrigo Escobar. Nosotros no tenemos aquí abajo interpretación extensiva del texto de la ley. Eso le convierte a Rodrigo Escobar no en una persona que busca justicia, sino en un positivista, en el sentido que ve lo que dice la ley. Rodrigo Escobar señala, a diferencia de Martín Ábalos, pero con el mismo resultado, que los jueces no están facultados a presumir un plazo de duración que no está en la ley especial. Por ejemplo, el Código Aduanero no dice que hay un plazo de duración razonable. No puede hacerse esa subsunción del cálculo matemático en la opinión de Rodrigo Escobar. Sin embargo, la Ley de lo Contencioso Administrativo del 35, en su artículo 5, establece que el juicio se sustancia según las normas procesales y de las leyes especiales sobre la materia. Y desde ese lugar
artículo 5 de una ley que está por cumplir 90 años, mete la ley especial, que es la 4679 del 2012. Y con esa ventana que abre una idea de ley especial desde el año 35, encuentra a Rodrigo Escobar en la ley de los trámites administrativos la ley especial que le permite decir que el orden cronológico se encuentra afectado a una caducidad en tanto y en cuanto el procedimiento debía haber terminado en 6 meses. Pero ojo con esto, no hablamos de una caducidad que establece 6 meses entre una etapa y otra, sino que Rodrigo Escobar está diciendo los sumarios no pueden durar más de 6 meses. Esta es otra versión de plazo razonable que establece en voto minoritario en algunos lugares, en votos mayoritarios en otros lugares, el Tribunal de Cuentas de la primera sala con el voto principal de Rodrigo Escobar que se mantiene hasta hoy. Entonces, ¿qué es lo que hace el tribunal ahora? Constata el inicio, apertura del sumario, hasta la culminación de su resolución y ve si eso dura 6 meses, ni más ni menos. 3 tesis, damas y caballeros. 3 tesis en total. ¿Cómo se sintetiza esto? 1. El sumario de punta a punta, desde que se inicia hasta que se resuelve en reconsideración, puede tener una duración máxima que equivale a la suma de los plazos perentorios. Esto es lo que dice la Corte en su sala penal y esto es lo que dice el Tribunal de Cuentas en su sala 1 y en su sala 2 principalmente. Segunda tesis. El sumario desde que se inicia hasta que se determina en reconsideración. Caducidad entendida como 6 meses entre las etapas. Es decir, si en la apertura del sumario se inicia y no se presenta el descargo dentro de los 6 meses, o si presentado el descargo no se abre la causa prueba en 6 meses, o si terminadas las pruebas no se dicta resolución, etcétera, etcétera, la caducidad se mira por etapas, que es lo que nosotros estamos acostumbrados en el mundo del proceso civil, o como ocurre en el proceso penal, o como ocurre en el proceso laboral, con un plazo menor, pero plazos al fin. Y lo que está diciendo la tercera tesis es, no, la caducidad es equivalente a la duración máxima de 6 meses. Es decir, la tesis número 3, que es la que defendió Rodrigo Escobar con el ok de Belén Agüero, equivale a la número 1, pero en vez de hacer una suma de los diferentes plazos, de las diferentes etapas de una norma que no dice que haya plazos razonables, Rodrigo Escobar sostiene que la ley especial de trámites administrativos es la que autoriza a establecer la duración máxima de 6 meses. Estas son las 3 tesis. ¿Qué hay que hacer en mi opinión? Yo creo que la tesis número 3 tiene un error. Y yo creo que la tesis número 2 no es duración razonable, es solamente caducidad. Es la tesis número 1, la tesis correcta, desde cómo se construye en la Corte y en el Tribunal de Cuentas en ambas salas, con sus excepciones en la primera, sobre la duración razonable. Si yo tuviera que ofrecerle a un abogado mi opinión sobre si su sumario administrativo duró de más o no, yo me iría por la tesis número 1. Es decir, que ustedes sean capaces de hacer la sumatoria de los plazos perentorios y no prorrogables de la ley X y ver si ese plazo se superó o no en el caso administrativo que van a discutir. Esa es mi recomendación para no generar errores. Y con este agregado, damas y caballeros, se acaba de sancionar el 29 de septiembre del año pasado la ley 6.715 del año 21, que es la nueva ley de los procedimientos administrativos a nivel nacional. Lo que pasa es que esta ley generó una vacatio legis, es decir, se puso a sí misma un plazo de entrada en vigencia de 1 año. Por eso que si bien fue sancionada el año pasado, va a entrar a regir
el 29 de septiembre de este año, en un par de meses más. Esta regulación de procedimiento administrativo, que es la ley que yo les cargué en el enlace de la presentación, es absoluta, de alcance nacional. Ya no vamos a tener que estar discutiendo con la ESAP según su ley, con CONATEL según su ley, con la ERSAN, no. Vamos a tener que usar esta ley, la única para todo el país. Y lo lindo es, quien estudió Derecho Administrativo en la facultad o le gustaba estudiar estas cosas, se introducen por primera vez los principios que aparecían en el libro de Derecho Administrativo del doctor Villagra Mafiolo. ¿Por qué? Porque detrás de la ley está el doctor Javier Parquet, que es el eterno abogado del derecho administrativo, y esta es una ley que va a tener a su vez muchísima legitimidad desde su aceptación, porque fue discutida durante 2 años con miles de las entidades que están mencionadas acá. Colegio de Abogados entre ellos, donde estuve yo en el 2019 y en el 2020. Esta ley se propuso tardar 1 año para entrar en vigencia, porque durante ese año, en este momento, se está escribiendo el decreto reglamentario. Y el decreto reglamentario lo va a escribir un sujeto privado. O sea, no va a ocurrir lo que ocurre normalmente, que es el decreto empieza a decir las cosas que la ley no dice. Esta ley va a mantener el principio de legalidad, artículo 7, artículo 32, artículo 71, va a meter el principio de caducidad, artículo 18, artículo 20, y mete por primera vez en términos expresos el concepto de plazo razonable, al que, para beneficio de todos los ciudadanos, se reduce a 4 meses menos el plazo de duración que tiene un acto administrativo para dictar su resolución. Es decir, a diferencia de lo que dice la Corte, el sumario administrativo no se termina con su resolución nomás, sino que el plazo razonable se termina en lo que se toma discutir, no lo que se toma resolver. Y esta idea es debido proceso de Alvarado Belloso. Debido proceso, el proceso es discusión, discusión es cuestión de partes, no incluye la sentencia. Entonces, entre que se inicia el sumario administrativo y se llama autos, se cierra la discusión, 4 meses. Se pasan los 4 meses, se excedió la duración razonable. La nueva ley, el día de Boquerón, en el próximo feriado del 2022, nos va a regalar a nosotros 2 meses de changüí, más un plazo que no incluye el dictado de la sentencia. O sea, 20 días hábiles menos, normalmente. Y por ende, con esto se va a introducir un sistema de regulación total del procedimiento administrativo a nivel país de todas las instituciones públicas y privadas, y se hace una derogación expresa en el artículo 89 al final de la ley de todas las disposiciones en el marco de cómo se entendía la caducidad de la ley de procedimiento administrativo. Y vuelve a traer, que es lo que nos gusta a los civilistas, la supletoriedad del Código Procesal Civil, y desaparece la supletoriedad del Código Procesal Penal. Esta nueva ley, damas y caballeros, va a ordenar la casa a nivel país en la discusión con el Estado. Y mientras llega, todos los abogados que discuten en lo contencioso o que desean discutir pueden enfocarse sin necesidad de atacar solamente la falta administrativa, si es que tardó o no demasiado el órgano administrativo determinado. Y esto está dicho en la Corte y en el Tribunal de Cuentas desde el 2008, y lo va a decir en forma expresa la nueva ley en 7 meses más. Interesantísimo, interesantísimo. Con esto, amigos, nosotros tenemos una amplísima jurisprudencia en más de 15 fallos para tratar una construcción que están manejando los jueces en doble instancia hace más de 15 años en las 2 salas del Tribunal de Cuentas y en la única sala de la Corte Suprema de Justicia de manera ininterrumpida. Esto es jurisprudencia desde el concepto clásico del término. Es repetición constante y uniforme de los fallos para tratar los temas. Y esta construcción pretoriana que se vino generando en los últimos 15 años, que está a disposición de ustedes para que el gobierno deje de excederle
y deje de faltarle el respeto a la gente, haciendo con sus plazos lo que quieran, se va a volver ley en 7 meses más cuando la ley entre en vigencia. De mi parte, eso es todo. Aquí tienen en pantalla todos mis datos, tienen mi celular, tienen la dirección de mi oficina, tienen mi correo, estoy en redes sociales, si es que tienen algún tipo de consulta, y por supuesto tienen también toda la información de Endoxa para seguir tratando estos temas. Este video, así como está, va a ser subido a la página de YouTube de Endoxa para que todos ustedes puedan ver cualquier momento todo lo que venimos diciendo acá. Y lo que digo yo no es otra cosa que una intermediación entre lo que vienen diciendo los jueces hace 15 años y es un enorme argumento para discutir en términos formales con el Estado paraguayo en pro del ciudadano por razones republicanas, por razones de limitación del poder y por supuesto, en caso de duda, a favor de usted y no de quien le falta el respeto a la ley excediéndose en su duración. Esa es la charla de hoy, damas y caballeros, que quería compartir con ustedes. Y bueno, espero que cualquier cosita siga sirviendo esto para litigar un poquitito contra el Estado y ponerle límite a esta costumbre que tienen de manejar el país a decretazos o por resoluciones o por circulares o por cosas por el estilo que no se puede aceptar. Hay que plantear la cuestión y tenemos ganada en ambas instancias con seguridad. Esa es la cuestión. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a parar la grabación.